La qüestió o el tema que hem escollit per enguany fa referència a una qüestió històrica important. S'ha passat de parlar de reconquesta a repoblació, van posar repoblació, tot i que hi ha persones que creuen que és més afortunat posar colonització del Camp de Tarragona. La qüestió prové també del fet que la documentació no és precisament molt abundant, però hi ha hagut molta recerca. El fet pot ser que també estigui acabant de transcriure el llibre de la Corretja, que reuneix una gran quantitat de documents, molts amb el segle XVI notarialment recollits, de documents que han desaparegut amb l'original, de trobar-me al comparar amb alguns dels documents publicats, per exemple, per Morera i altres, que falten paraules, alguna vegada falten frases, i veure que amb les diverses còpies que hi ha de segles diferents, sobretot la terminologia de les paraules llatines, hi ha un moment que el no va als originals, que és bastant complicada, també ens va portar amb aquesta qüestió. Avui començaríem amb aquesta primera conferència del doctor Lucas Villegas Aristizábal de la Universitat de Londres, la Universitat Americana Internacional de Londres, que vam conèixer, bienvenido. Ell ens parlarà en castellà, tot i que és colombià, fa moltíssims anys que és a Londres i la seva llengua i una gran part de les investigacions la fa en anglès, ell en parlarà en castellà, i ell ens parla de la influència de les cruzades en la participació normanda en la frontera de l'Ebro i caso de Tarragona. El vam conèixer perquè va vindre a l'arxiu i a mi em va semblar interessant perquè tinc la impressió, potser és una impressió, que moltes vegades aquí les qüestions són tan absolutament locals que perdem perspectiva. I l'aportació d'ell a l'estudi dels normands que aterrissen aquí des d'una visió europea semblaba que era importante. Precisamente ayer cuando llegó y con la cena que compartimos también a Mossèn Masnou, era una de las cuestiones que hablamos y que compartimos, el papel de los normandos que llegan a estas tierras. Él lo explicará después mejor, que en principio iban con destino a Tierra Santa, se queden aquí. Això és el que ens importava, donar aquesta perspectiva una mica externa. Dic que és doctor en Història Medieval amb la tesis La participació normanda i anglonormanda en la reconquista de la península ibèrica. Com he dit, és professor adjunt a la Universitat de Richmond en Londres. Ha orientat les seves recerques en el món de les creuades. De fet, fa un curs sobre les creuades, la reconquesta de la península ibèrica i les relacions entre cristians i musulmans i altres. I compta amb un nivell molt elevat de publicacions enfocat en aquests aspectes. N'hi ha moltes, si a algú li interessa pot donar un cop d'ull. Per exemple, ha publicat Revisió de la crònica de Ralph de Diceto y la gesta Regis Ricardi sobre la participación de la flota angevina durante la Tercera Cruzada en Portugal, Estudi històric i història medieval, el 2009, algunes notes sobre la participació de Rogelio de Tosni en la reconquista ibèrica i moltes altres coses. És precisament l'estudi de les creuades que el va portar a centrar-se en els normands i que l'estudiar els normands va acabar també aterrissant amb la península ibèrica, no només amb Tarragona. Jo no voldria entretindre'm més i le daríamos la palabra al doctor Villegas. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a dar esta charla. Como han explicado, mi tema de especialización son las cruzadas de los normandos en la península ibérica. Hoy les voy a hablar sobre la participación de normandos en la reconquista del Valle del Ebro o las guerras de cruzada en el Valle del Ebro. En las primeras décadas del siglo XI, un número significativo de normandos y anglonormandos, y ahora quiero referirme a los anglonormandos para que tengan una idea de quiénes son los normandos, porque a veces en castellano normando tiene un significado distinto que en inglés.
En Inglaterra, los normandos son la gente que viene de Normandía, que son descendientes de vikingos que se asentaron en el norte de Francia a principios del siglo X y durante 150 años se mezclaron con la nobleza franca. Entonces, para la llegada a la península ibérica a principios del siglo XII, esta gente no eran vikingos, eran descendientes de vikingos con francos. Entonces ya eran cristianos, hablaban una lengua franca, no hablaban una lengua escandinava, una lengua franca que tenía influencia escandinava. Tenían las estructuras sociales del norte de Francia, eran feudales, habían conquistado a Inglaterra en el 1066 y habían impuesto un régimen en Inglaterra que llegó a reemplazar a la nobleza anglosajona y gobernó a Inglaterra de ahí en adelante. De hecho, durante las primeras décadas empezaron también a mezclarse con los anglosajones y empieza a haber una nobleza que llamamos la nobleza anglo-normanda, que habla francés, mientras que la mayoría de la población habla un idioma anterior al inglés, un anglosajón, y hay una diferencia cultural muy importante entre los dos grupos. Entonces, estos son los normandos y los anglo-normandos. Los normandos, los de Normandía, y los anglo-normandos, sus descendientes que están en Francia, que están en Inglaterra. Bueno, en las primeras décadas del siglo XI, tenemos el primer normando en la Reconquista, que es Roger de Tosny, que lo mencionó, escrito sobre él. Pero digamos que el movimiento grande de normandos sucede después de la primera cruzada a Tierra Santa, que se da en el año 1095, cuando el Papa Urbano II llama a los fieles de la Europa occidental a una gran aventura hacia la Tierra Santa. Exactamente qué dijo el Papa no es muy seguro, porque no existen, su discurso no ha sobrevivido, solo existe en versiones de cronistas posteriores a la Gran Cruzada. La primera vez que tenemos a los normandos después de la primera cruzada es en la tercera década del siglo XII, en la cual tenemos la gran participación de un noble normando con conexiones anglo-normandas llamado Rotró de la Perche. Y Rotró es quizás más importante que Robert, que es el que tenemos para Tarragona, es el que trae a Robert. Y Rotró trae a un número grandísimo de normandos, de vasallos, de personajes que vivían en Normandía y probablemente en el sur de Inglaterra. Entre ellos se encuentra Silvestre de St. Calais, Reginald de Balliol, Roger de Falais, Walter de Witteville, Geoffrey of Argentan, Algorin de Secrouver, Robert de Judas y finalmente Robert Bourdet, que lo conocéis como Robert de Aquilo. Roger Rotró de la Perche adquirió la ciudad de Tudela después de llegar al reino de Aragón y le dio a uno de sus vasallos, a Robert Bourdet, el título de alcaide de esta ciudad. Silvestre de Calais y Reginald de Balliol, según el cronista normando Orderico Vitali, retornaron a Normandía después de sus hazañas en el mundo mediterráneo, quizás haciendo cumplimiento de sus votos de cruzada, decidieron retornar. Hay otros normandos de los cuales existen alguna documentación en el Valle del Ebro, especialmente en lo que es actualmente Aragón y Navarra, como Walter de Witteville, que parece estar muy conectado con Robert Bourdet, y lo mencionaré un poco más en más detalle luego. Uno de los propósitos interesantes sobre la participación de normandos en la península ibérica es, como explicábamos, que los normandos veían como la península ibérica como una opción de tierra de Guerra Santa más cercana a sus territorios de origen. Los normandos, para viajar a Tierra Santa, podían hacerlo por tierra, atravesando toda la Francia, lo que es después el Imperio Sacro Romano-Germano, entrando a los Balcanes, cruzando los Balcanes, llegando al Imperio Bizantino hasta Constantinopla, cruzando Anatolia. Un poco largo el viaje, muy tortuoso, mientras que por mar era un poco más rápido, más seguro y menos costoso.
y la península ibérica estaba más cerca, y a veces estaba en su camino si iban por agua. Aunque los normandos que participaron a principios del siglo XII en la península ibérica es muy probable que no hayan llegado por mar, sino por tierra, la distancia era mucho menor. Las fuentes sobre la participación de normandos en la Reconquista, especialmente de los que vamos a hablar en esta charla, las fuentes más importantes son las fuentes narrativas, aunque hay un número grande de documentación en los archivos de la península ibérica, especialmente en Cataluña, en Aragón y en Navarra. La fuente narrativa más importante es la crónica, la historia eclesiástica de Orderico Vitalis. Orderico Vitalis era un monje anglo-normando, madre inglesa, padre normando, nacido en Inglaterra, monje en la abadía de Saint-Everus en el norte de Francia, y un personaje muy conectado a la clase dirigente normanda de Inglaterra y Normandía. Escribió una crónica que supuestamente narraba la historia del mundo, desde Adán y Eva hasta su momento, pero era una crónica totalmente enfocada a sus conexiones de los normandos, a hablar de los normandos, no a hablar de ningún otro grupo, a no ser que tuvieran que ver con los normandos. Era netamente la idea de que los normandos eran especiales. Y esta crónica, por lo tanto, le interesa mencionar a todo normando que haya ido a cualquier lugar del mundo conocido a hacer cualquier cosa. Entonces, ¿quién fue Rotró de la Perche? Rotró de la Perche era un conde de la provincia limítrofe entre la Normandía y la Francia, o la isla de Francia. Este conde tenía posesiones en Perche y en Inglaterra. Se casó con la hija de Enrique I de Inglaterra, y por esto estuvo relacionado maritalmente con la familia real anglo-normanda. Los reyes de Inglaterra, después de Guillermo el Conquistador, eran al mismo tiempo duques de Normandía. Entonces tenían control sobre ambos lados del canal. Este personaje está bastante bien documentado. Fuera de Orderico Vitalis, existen bastantes cartas de población y de donaciones en distintas abadías del norte de Francia y en Inglaterra sobre este personaje. Ha sido muy investigado por la profesora de la Universidad de Sheffield, Kathleen Thompson, que escribió un libro sobre el condado de Perche a finales del siglo pasado. Era hijo de Geoffrey, Rotró de la Perche, era hijo de Geoffrey de Montange, que era vizconde de Perche, y de Beatriz de Rossi. Beatriz de Rossi es interesante porque era la hermana mayor de Eblus de Rossi. Eblus de Rossi fue un noble franco del norte de Francia, no normando, que había intentado lanzar una especie de cruzada alrededor del año 1073 con la ayuda de Gregorio VII, y que estaba casado con una de las hijas de Rogerio, de Roberto Guiscardo, que fue el normando que conquistó a Sicilia. Rotró es famoso también porque es uno de los participantes de la primera cruzada. Rotró, según parece, viajó con su señor feudal, que era el duque de Normandía entonces, que se llamaba Roberto de Guiscardo, el hijo mayor de Guillermo el Conquistador de Inglaterra. Cuando Guillermo el Conquistador muere en Inglaterra, en el año 1087, él decide dividir su patrimonio, darle al hijo mayor Normandía y a su segundo hijo, Guillermo, darle Inglaterra. Pero cuando Roberto se va a la cruzada y vuelve, su hermano le quita Normandía, y ahí es que Normandía e Inglaterra vuelven a estar bajo el mismo dominio. Pero Roberto Guiscardo, Roberto de Cartuso, que es el hijo de Guillermo el Conquistador, decide participar en la primera cruzada, y Rotró de la Perche decide seguirlo.
Es posible que Rotro de la Perche estuviera inspirado por la predicación de cruzada que estaba dándose en el norte de Francia y el fanatismo religioso de la época. También es muy probable que quisiese imitar a su padre, que había participado en la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, cuando Guillermo el Conquistador lanzó su gran invasión a las Islas Británicas. La participación de Rotro de la Perche en la primera cruzada está narrada por dos fuentes, dos cronistas. Una es la Chanson de Antioquía, que es un poema escrito a principios del siglo XII sobre la conquista de la ciudad de Antioquia, o Antioquía en lo que actualmente es Turquía. Y la otra es la famosa crónica de Guillermo de Tiro. En ambas fuentes hablan de su valentía en los asedios y conquistas de Nicea y de Antioquía. Parece que al retornar de su cruzada en Tierra Santa, en la cual no conquistó ningún territorio, o sea que este personaje no fue a la Tierra Santa en función de conquista de territorios, sino de votos de cruzada, como la mayoría de cruzados que fueron a la primera cruzada, la gran mayoría, o perdieron su vida en su viaje, o se devolvieron a sus lugares de origen, después de haber gastado prácticamente toda su riqueza en una gran campaña militar. Después de su llegada a Normandía, de su cruzada, Rotro empieza a usar el título, y esto empieza a aparecer en las cartas de población, las cartas de la zona de Perche. Cambia su título. Su padre usaba el título vizconde. Rotro empieza a usar el título de conde, quizás por su ranking dentro de la nobleza franca o normanda subió con su participación en la cruzada. La ida de la cruzada le dio a él ciertas aspiraciones que le permitieron usar un título de más alto rango. Orderico Vitali nos dice que alrededor del año 1005, Rotro de la Perche decidió viajar a España. Ahora, este acontecimiento que menciona Orderico es un poco problemático, ya que no tenemos ninguna fuente normanda o ibérica o de ninguna otra forma que diga que eso haya sucedido. Pero hay cierta información sobre la participación. Orderico nos dice que el normando decidió viajar a España a luchar contra los sarracenos y que cuando llegó aquí el rey aragonés simplemente lo traicionó y a él le tocó retornar. Es muy probable, como otras historias han dicho, que lo que sucedió simplemente fue que llegó en un momento inoportuno. El 1105 era un momento de transición entre Pedro I de Aragón y Alfonso I de Aragón. También había un tratado de tregua entre los almorávides y el rey de Aragón Navarra. Entonces era muy poco fiable que este señor hubiese tenido la oportunidad de pelear en la península ibérica en ese momento, y por eso quizás lo devolvieron. Esto era bastante común. Muchas veces en el principal del siglo XI, muchos francos que venían a luchar a la reconquista de distintos lugares llegaban en momentos en los cuales había tregua y los nobles locales simplemente les pedían, les suplicaban que se devolviesen sin armar un problema. Entonces no es algo fuera de lo normal. También es interesante que a principios del siglo XII empieza a aparecer en Francia la leyenda y a mezclarse el poema del Chanson de Roldan. Se empieza a usar y empieza a caracterizar que los íberos, los cristianos de la península ibérica, habían traicionado a Carlomagno, que eran los causantes de la pérdida de España. Inclusive se hablaba en los cronistas franceses que Carlomagno no solo había conquistado Barcelona, sino que había conquistado toda España, hasta el sur, hasta Gibraltar, y que después los cristianos locales ya habían traicionado y habían dejado que los musulmanes se la volvieran a coger. Entonces es interesante. Esto puede haber influenciado la idea de que los aragoneses hubiesen traicionado a Rotro para el cronista del norte de Francia. También tiene una similitud con la participación de Rogelio de Tosny, 100 años antes,
que según dos cronistas, uno del sur de Francia, además de Chabans, y otro del norte de Francia, en la crónica de Saint-Pierre-le-Ville de Fef, hablan de una participación de un normando durante el reinado de Ermesinda, en la Condesa de Barcelona, en la cual vino un normando, peleó un tiempo aquí y luego cuando lo traicionaron, sean los locales o los árabes, se devolvió a su tierra de origen, a Normandía. Puede que Orderico Vitali, del cual se sabe que conocía esta historia, se hubiese influenciado para describir lo que le pasó a Rotro en su primera aventura por la península ibérica. Ahora, ¿quién fue Robert de Aguiló o Robert Bourdet? Vitalis nos dice que Robert de Aguiló, o Roberto Bourdet, nació en Coulay, Francia, lo que actualmente es Normandía. Pero las fuentes locales de Inglaterra y de Normandía, como el Domesday Book, escrito en el reinado de Guillermo el Conquistador, nos mencionan a la familia. Aparecen que estos nobles, una nobleza baja, eran vasallos de una familia que se llaman los Grosnells y habían tenido dominios en la zona de Inglaterra que llamamos de Leicestershire, que es al sur de Nottingham. Es muy probable que la familia a la cual perteneciese a este Robert Bourdet fuera un brazo de la familia que se haya quedado en Normandía y no el que haya ido a Inglaterra, aunque Orderico Vitalis nos menciona que Robert se casó con Sibila, la hija de Guillermo de Chevreux, que ha sido identificado por los editores modernos como un noble que se asentó en la zona de Somerset, cerca de Londres, en Inglaterra, después de la conquista normanda. A veces este matrimonio de Robert Bourdet con Sibila en la historiografía catalana se le atribuye porque en la documentación local la esposa de Robert aparece como Agnes y se cree que es una hija, que este noble del cual Orderico habla era un noble catalán, pero yo lo considero improbable, ya que Orderico no se dedica a hablar de pequeños nobles muy lejos de su territorio. No sabría el nombre del padre, si la madre, si la hija, si esta persona era catalana. Es como decir que unas crónicas ibéricas nos hablaran de un personaje mínimo en Escocia que no tenía nada que ver con Cataluña. No sabía decirle nada sobre él. Lo más probable es que Roberto de Aguiló tuviese dos esposas. Primero una que vino con él de Normandía, murió probablemente en parto, y después se casaron con una local. Y la Agnes de los documentos es su segunda esposa. En Leicestershire hay una serie de documentación sobre la familia Bourdet que están relacionadas al priorato de Burton Lázaros. Era un priorato que se fundó en esta ciudad, cerca de esta ciudad, en la cual aparecen algunos documentos firmados por miembros de la familia Bourdet, incluyendo un Robert Bourdet, que en el año 1077 hizo una donación para la fundación del priorato de Kirby. Pero es muy improbable que este Robert Bourdet de 1077 sea el mismo Robert Bourdet que llegó a Tarragona en 1029. Por la diferencia de tiempo, es improbable que sea la misma persona, sino quizás su padre o su abuelo. El lugar de Coulay, el feudo de Coulay, es interesante y tiene una conexión con el Robert Bourdet. Y es que el Coulay era un feudo eclesiástico. Esta localidad había sido donada por los varones de Grosnell, Hugo de Grosnell, a mediados del siglo XI, a la abadía de St. Evroul's, que era la misma abadía en la cual Orderico Vitalis vivía. Entonces, durante la época de Roberto Bourdet tenemos a un tal Sansón de Coulay, que aparece en los documentos del reinado de Enrique I y de
y de Guillermo I, que nos habla sobre este personaje que era como el señor feudal que gobernaba Culey y que le daba sus recursos a la abadía. No sabemos cuál es la conexión de este señor de Culey con Robert, pero es posible que fueran de una misma familia o estar emparentados si Roberto realmente nació en el pueblo de Culey. Y lo interesante es que la relación era una relación feudal con un miembro de la iglesia y no con un señor laico. Otro personaje normando o anglo-normando que tenemos en la documentación ibérica, que no es mencionado por Orderico Vitalis, es Walter de Guidvilla. Y Walter de Guidvilla no es tan conocido como Robert o como Rotro, pero tiene algunas conexiones también con ambos. Este personaje debió ser de la zona de Ur en Normandía, de acuerdo a fuentes locales que nos hablan de esta familia siendo vasallos también de los Grosnell como Robert. Hugo de Guidvilla aparece en Domesday Book como un vasallo de los Grosnell en Lancashire, en Leicestershire, en el mismo condado de Inglaterra que los Burdetts. Y por lo tanto, pueden ambos haberse conocido desde que vivían en Europa del Norte. Y como señores y como vasallos del mismo señor feudal, podrían haber estado envueltos en la participación de su señor en la primera cruzada. Y la participación de este cruzado, Ivo de Grosnell, en la primera cruzada es muy famosa, ya que él es llamado uno de los cobardes de la primera cruzada, ya que en el asedio de Antioquía, después de haber los cruzados tomado la ciudad de Antioquía, después de estar un año rodeándola, después la logran tomar, pero la ciudad estaba totalmente destruida, no hay comida, están muy mal, se han tenido que comer los caballos, hasta las botas que llevaban, y cuando logran tomar la ciudad es rodeada por otro ejército musulmán que logra unificarse. Y en ese momento algunos de los cruzados dicen esto ya, no más, y se devuelven, y se escapan de las murallas y se devuelven a Constantinopla. Entre ellos se encuentra Ivo de Grosnell, y el otro más famoso es Esteban of Blois, que es el padre de un rey inglés, que se sucede luego. Entonces, lo interesante es que puede ser que ambos, Robert Purtet como Walter de Guidvilla, se sintiesen un poco incómodos con el hecho de que ellos eran vasallos de este señor. Si ellos no participaban en la primera cruzada, es probable que sus padres sí lo hiciesen como vasallos de los Grosnell, y con los Grosnell habiendo tenido tal mala reputación de haberse escapado en el momento más difícil de la cruzada, y luego la cruzada haber sido una victoria con la conquista de Jerusalén un año luego, hubiesen quedado como los cobardes de Europa Occidental, y lógicamente cualquier cosa que les permitiese quitarse ese peso de encima era bienvenido para ambos, los Wattvilles o los Burdetts. Ahora, Oleguer de Tarragona. En el 1018, Oleguer es elegido arzobispo de Tarragona, y Ramón Berenguer III le dona las tierras de territorio tarragonés, habiendo sido estas tierras ya conquistadas alrededor del año 1091 a instigaciones de Urbano II. Pero parece que la repoblación de la zona no había sido del todo fructífera. Hay alguna documentación que nos dice que sí habían personas viviendo en esta zona, pero parece que no era un lugar muy agradable, ya que podía estar muy cerca de Tortosa, que era una ciudad importante en la época musulmana, y que podía atacar esta zona y hacer razias que hacían que la vida en este lugar fuera un poco más precaria que en lugares más lejanos de la frontera. El obispo de Vic parece haber estado
muy relacionado con las posesiones en Tarragona, y algunas donaciones se ven antes de la donación a Roberto Bourdet de la ciudad. Interesante es que Ramón Berenguer III, a pesar de su única actuación en militar contra los musulmanes, que es de gran importancia, es su ataque a las Baleares, que en 1115, que tiene el soporte del Papa, pero más interesante aún, tiene una conexión con los normandos. Los normandos de Sicilia, no los de norte de Francia, sino los que habían conquistado Sicilia a mediados del siglo XI, parecen haber estado muy involucrados en esta hazaña militar. Y esto puede haber traído al conde barcelonés la idea de que un normando podría servirle para hacer que los árabes no atacasen esta zona y que al final fuera más fácil la repoblación, ya que los normandos habían sido muy eficaces en su reconquista de Sicilia y del sur de Italia, de ambos, de los bizantinos como de los musulmanes. Después de la primera cruzada tenemos una serie de papas que dan a las guerras en la zona peninsular el estatus de cruzada, de Guerra Santa, con remisión de pecados, que es como la cruzada se puede definir. Galesio II ayuda ambos en la conquista de Mallorca como en la conquista de Zaragoza. Y Calixto II, en el año 1023, en el primer concilio Laterán, da una explicación en la cual dice que aquellos que vayan a pelear a la península ibérica, a la Hispania, tendrán las mismas remisiones de pecados que aquellos que fuesen a Tierra Santa. Estas exclamaciones del Papa, lógicamente, dejaban a los normandos y a otros miembros de la nobleza del norte de Europa convencidos de que su participación en otros teatros de Guerra Santa, que no fuesen solo la Tierra Santa en sí, eran agradables a Dios y por lo tanto podrían tener la remisión de pecados que tanto deseaban. Parece que Oleguer intentó buscar ayuda fuera de la península ibérica. Quizás los nobles locales no tenían interés de poner sus tropas o no tenían la capacidad militar para hacerlo. No se sabe por qué no hicieron lo que... Y Oleguer no buscó un noble local para hacerlo líder de esta zona. Es evidente que ambos Galesios como Calixtus estaban interesados en la reconquista y Pascual II en 1116 había promulgado una bula de restauración de la sede de Tarragona en el 1116. Armado con esta bula y con otros dictámenes de la Iglesia, Oleguer estuvo en los concilios en Francia de Tolosa y Reims en 1118 y 1119. En el de Reims es mencionado por Orderico Vitalis, que estuvo en este concilio y habla de Olegario como un gran colega, pero no nos dice qué dijo Olegario. Desgraciadamente, ahí vienen las confusiones, ya que no sabemos realmente qué fue lo que dijo en este concilio, pero dice que fue muy elocuente. Lógicamente, para los cruzados, como he mencionado, normandos, era más conveniente venir a la península ibérica que ir a Tierra Santa por razones económicas. Pero hay otras razones por las cuales Rotró y sus seguidores vinieron a la península ibérica por segunda vez. Sí fue por segunda vez. Como hablamos, Rotró, después de su visita, si es que se fue en el año 1005 a la península ibérica, retornó a Normandía y estuvo envuelto en las disputas entre Enrique I de Inglaterra, el tercer hijo de Guillermo el Conquistador, y el primer hijo, Robert Cartuso, que trató de mantener su dominio sobre Normandía y al final perdió.
Rotrou se alió con Enrique I y al final, gracias a su alianza y que Enrique I hubiese ganado esta guerra interna, fue premiado con el matrimonio con una de sus hijas, una de las hijas bastardas de Enrique I. Es interesante saber que Rotrou y Alfonso I el Batallador eran primos, ya que ambos eran hijos de hermanas de Eble de Rossi, que se habían casado, una con el rey de Aragón y la otra con el conde de Perche. Entonces es muy probable que, como dice Vitali, que Rotrou lo invitara como primo a que viniese a la península ibérica a luchar en la conquista de Zaragoza y de Tutela, aunque las crónicas ibéricas mencionan a Rotrou como el conquistador de Tudela, es improbable que Rotrou hubiese estado en Tudela durante su conquista, ya que en ese momento Normandía se encontraba bastante convulsionada en guerras contra el rey de Francia y contra el conde de Flandes. Y era improbable que Rotrou hubiese dejado sus territorios en manos de su hermana mientras viajaba a la península ibérica en un momento tan importante para ellos. Por su reputación como cruzado, participante en la primera cruzada, y su participación según parece, en un atento de cruzada en la península ibérica a principios del siglo XII, es muy probable que Rotrou tuviese un interés netamente religioso en participar en las reconquistas o en las conquistas del Ebro en los años de los 120. Ahora, un episodio muy importante en su vida, y fue que antes de venir a la península ibérica, su esposa, su querida esposa, falleció en una gran tragedia que fue el hundimiento del barco blanco, the White Ship Tragedy, que llaman en inglés. Este es un episodio histórico en el cual el hijo heredero de la corona inglesa, del hijo de Enrique I, naufragia cuando tratan de cruzar el Canal de la Mancha con otros miembros de la nobleza anglo-normanda. Están cruzando el Canal de la Mancha, se montan todos en un bote, están bastante embriagados y pierden el control de la embarcación, se estrella la embarcación y mueren todos ahogados. Entre ellos se encuentra la hermana del príncipe, que es la esposa de Rotrou. Entonces, para Rotrou, el irse de Normandía en un viaje de peregrinación cruzado era una forma de demostrar su tristeza ante el rey de la muerte de su hija y de su esposa, para Rotrou, y quizás quitarse de encima alguna cosa que sentía de culpabilidad del hecho. Entonces es muy probable que Rotrou haya venido a la península ibérica por segunda vez, sí fue por segunda vez en el 123, gracias a este episodio trágico para él y políticamente inconveniente, ya que la muerte de este personaje, de su esposa y del príncipe, eran más importante aún, porque el príncipe era el único hijo varón de Enrique I. Entonces, ¿qué pasa? Luego, Enrique I tiene un problema, que es que no tiene hijos varones, intenta casarse por segundas nupcias y tener más hijos, pero no logra tener más hijos, y al final decide elegir a su hija, la única hija que tiene, viva y legítima, que se había casado con el emperador de Alemania, Matilda, como su heredera, pero en la nobleza normanda las mujeres todavía no era normal que heredaran, y esto hace que muchos nobles luego se rebelen contra su hija y decidan elegir a su sobrino, y lleva a lo que llamamos la anarquía del rey Esteban. Entonces, para Rotrou, estas luchas dinásticas que probablemente él veía venir, y estas decisiones podían ser una forma conveniente de no estar envuelto en ellas, no tomar partido mientras estaba en España. Una de las fuentes que tenemos sobre su participación, según algunos editores modernos como Kathleen Thompson y Nelson, pudo ser Silvestre, que retornó a Normandía después de las hazañas de Rotrou.
y Orderic nos habla de ellos. Y estos pueden, como nos muestran que estos normandos no todos estaban interesados en conseguir territorios en la zona peninsular. Muchos quizás simplemente venían con razón religiosa de hacer su guerra, pelear contra los moros, tomar ciudades y luego retornar a sus lugares de origen, como lo hizo Rotró al final. Alfonso el Batallador tenía mucho interés en atraer a nobles francos, y se sabe que otros como los nobles del sur de Francia participaron en la conquista de Zaragoza y en la conquista de Tudela, y recibieron bastantes tierras gracias a su intervención militar en estas conquistas. Y el hecho de que recibieron bastantes tierras pudo ser un incentivo para que los normandos decidieran ir a la península ibérica, porque se demostraba que el que participara en estas conquistas le iban a dar como premio las tierras en la península ibérica. Es muy probable que Roberto Bourdet y Walter de Wittevilla y otros fuesen hijos segundos o terceros de sus padres. Y esto era importante, ya que en Normandía los nobles, solo el hijo mayor heredaba toda la tierra, mientras que los menores, algunos iban a la iglesia, pero los que quedaban tenían que buscárselas en guerras internas y conseguir tierras. Entonces una expedición a Tierra Santa o a Sicilia o a España era una forma de conseguir lo que querían, algo de tierra. Pero no todos lo hacían por esto solamente, como está comprobado en el hecho de que muchos no se quedaron en la península ibérica después de su conquista, sino que volvieron a sus tierras de origen. La primera mención sobre Rotró de la Perche en las fuentes documentales ibéricas es en el año 1123, en abril de 1123, donde aparece el señor Rotró de la Perche como señor de Tudela. O sea, para abril de 1123, Rotró ya había sido elegido por Alfonso el Batallador como el señor de la ciudad de Tudela. O sea que es muy probable que Rotró haya llegado antes que esta fecha a la península ibérica, y con él hayan llegado sus huestes normandas, que incluían, entre otros, a Robert Bourdet y a Walter de Wittevilla. Pero en la donación que aparece, es una donación a un sabino, que no tiene apellido, y que parece ser un normando, pero no sabemos de qué parte de Normandía era, ya que no tiene apellido. Y Roberto no aparece en esta primera fuente. Roberto es mencionado por primera vez un año después, el 22 de abril de 1124, cuando aparece como alcalde de Tudela bajo el dominio de Rotró de la Perche. Parece que Rotró lo consideraba suficientemente importante o confiable para darle el control de su dominio en Tudela. Orderico Vitalis nos habla de que el Rotró de la Perche decidió lanzar una razzia contra la localidad de Benicadeli. Esta razzia no la menciona ninguna fuente peninsular, pero la mayoría de historiadores aragoneses no ven como improbable este ataque, ya que un año después Alfonso el Batallador lanzará una gran campaña militar contra los reinos de Valencia y Granada, y este ataque podría haber servido para despejar el camino. Orderico Vitalis intenta decir que la campaña de Alfonso el Batallador era hecha simplemente por envidia de lo que había sido el normando en su campaña. Pero Orderico también nos da menciones de que entre los participantes de la campaña habían algunos nobles aragoneses, que nos da sus nombres. Específicamente, uno de ellos estuvo envuelto en la famosa Orden de Valchite. Y esto nos hace creer que en realidad este evento sucedió. Interesante es que después de esta campaña, en el 125, Rotró vuelve a Normandía,
pero según vuelve con Silvestre y con Reginald a Normandía. Pero Robert Bourdet se mantiene, se queda en Aragón cuidando el castillo de Tudela y firmando cartas de donaciones como testigo. Sigue apareciendo en documentación en febrero de 1126. Y es interesante que en febrero de 1126, en una carta que aparece como señor de Tudela, Roberto, en esa misma carta es mencionado que Alfonso está en la Racia, en el sur de España, de la península ibérica. Y en esta Racia es interesante que un normando, si en realidad este normando lo único que le interesaba era conquistar y ganarse la riqueza de una conquista, y perderse la gran campaña militar de Alfonso era como algo un poco extraño. El hecho de que se haya quedado defendiendo a Tudela quizás lo hizo a él bastante importante para el rey aragonés, y le haya dado cierta reputación en la península ibérica. Esta reputación quizás haya sido una de las razones por la cual fue elegido como príncipe de Tarragona, ya que se demostraba que este noble no se iba simplemente a ir cada vez que hubiese una batalla interesante para conseguir riqueza móvil. En vez de esto se quedó en Tudela defendiendo la ciudad en caso de que fuera contraatacada por los almorávides. Durante la misma época, Walter de Wittvilla es nombrado en el año 1127 como señor de Verota y aparece en posesión de otras tierras. Y es también mencionado en los fueros de confirmación de Zaragoza, Tudela y Arancile. Especialmente en de Tudela es interesante que Walter aparece como testigo y Roberto también. O sea que lógicamente estos dos personajes están relacionados. En diciembre de 1128 parece que Rotró vuelve a la península ibérica por tercera vez o por segunda vez, depende si aceptamos que la de 1100 ocurrió, porque hay una donación en la cual el castillo de Corella es dado a Rotró, y es improbable que Rotró hubiera recibido un castillo sin estar él en Aragón en ese momento. Ambos Robert como Rotró son mencionados como señor y alcalde de Tudela por última vez en noviembre de 1131. Después de esto parece que Rotró retornó a Normandía, quizás con la muerte de Alfonso el Batallador, y casi que a los meses la muerte de Enrique I llevó a pensar que el fin del reinado de Enrique I y el hecho de que no fuera muy claro quién iba a heredar el trono en el norte, le hiciesen pensar que tendría que volver a sus territorios de origen, y se retiró de la península ibérica definitivamente. Roberto Bourdet recibió a Tarragona a finales de la década de 1128, 1129, y según parece, lo que da su trayectoria durante las guerras en el Aragón es que era un noble fiable, ya que se había quedado en Tudela durante la Gran Racia, y quizás durante su gobierno de Tudela había cogido algo de experiencia cómo manejar una ciudad, especialmente la defensa de una ciudad. Aparecen varias cartas como testigo, quizás observó el sistema de darle fueros a las ciudades para incrementar la repoblación. ¿Por qué Olegario escogió a Orderico Vitalis? A Roberto Bourdet. Probablemente porque era pobre. No era un noble local. El noble local, si escogía un noble de una familia local, era probable que ese noble tuviera una gran red de amigos y de aliados que le hiciese la vida más difícil al clérigo. Este noble extranjero era quizás
por el hecho de ser extranjero, por el hecho de no hablar la lengua local, lo hacía un poco más fácil de controlar. Me imagino que esa es una de sus razones para escogerlo. Lógicamente era un normando y los normandos tenían ya una reputación de grandes conquistadores, de grandes guerreros en la guerra contra los musulmanes en todo el Mediterráneo. Habían conquistado a Antioquía durante la Primera Cruzada, habían creado un principado allí, habían conquistado a Sicilia, a Nápoles, habían conquistado a Inglaterra, habían empezado a conquistar a Gales, el sur de Escocia, y habían empezado a llegar a Irlanda. Los normandos también habían entrado en el norte de África. Entonces tenían una reputación bastante importante. Es probable que en el año 1122, como Macranc lo sugiere, Oleguer, cuando viajó a Aragón, conociese a Robert Portet en ese viaje, y por eso la tuviera en mente. Pero el único problema que hay con esta teoría es que no hay forma de comprobar que Robert Portet, como príncipe, y según Orderico Vitalis, poco después, él decide viajar a Roma a que el Papa le dé absolución de los controles seculares del conde de Barcelona. Este viaje solo es mencionado por Orderic Vitalis, pero es muy probable que sí hubiese ocurrido, ya que luego de viajar a Roma, Robert se dirige a Normandía, donde intenta reclutar a más normandos que vengan con él a ayudarle en la defensa de la ciudad. Y en esta narración que sucede exactamente a finales de que Orderico termina su crónica, es muy probable que Orderic, como vivía cerca a Culey, conociese realmente personalmente a Robert, y que Robert le haya sido su fuente para estos últimos episodios de la participación de normandos en las conquistas y repoblación de la zona. Desgraciadamente, en las fuentes papales no existe nada que nos confirme que Honorio realmente le hubiese dado esa dispensación. Pero la idea de hacer a Tarragona vasalla directa del Papa no era una idea nueva, ya que Gregorio VII la había incentivado durante su pontificado en toda la península ibérica, y después incluyendo al resto de Europa occidental. Intentó decirle al rey de Inglaterra, Guillermo el Conquistador, que sus territorios eran todos feudos del Papa. También lo hizo en Alemania y lo hizo en la península ibérica. Entonces no era improbable que Roberto intentase activar esta idea. También era más interesante para el normando. Por eso. Que el noble hubiese intentado buscar a un señor feudal que estuviese muy lejos, el Papa, en vez de tener que pelear con el conde de Barcelona, que estaba más cerca. Al final, Robert reina en Tarragona hasta cierto punto independiente, hasta que Bernardo Tort es elegido arzobispo y empieza a inconveniar su reinado en Tarragona. Muchas gracias.